Las preguntas que querrías hacer. Las respuestas que necesitas escuchar. Ahora llega la entrevista en el Círculo Rojo por Fernando Rosso. Desde que, dio el batacazo en las primarias, después en las generales tuvo cierto retroceso, se puede decir, o no tanto, por lo menos se creía que no iba a desarrollarse o a llegar a donde llegó. Estamos hablando del proyecto libertario y después del triunfo ni hablar en el balotaje. Estamos tratando de descifrar de qué se trata esto en términos de cuáles son las bases sociales de apoyo, cuál es su perspectiva programática y política. Nos está dando algunas demostraciones de hacia dónde quiere ir, nos está dando algunas señales de hacia dónde quiere ir, pero hay gente que viene estudiando esto desde hace bastante tiempo, cómo armaron sus discursos, cómo se conforman sus ideologías, para decirlo de alguna manera, y entre ellos está Ezequiel Ipar, que junto con Micaela Cuesta, que hemos charlado con ella alguna vez acá en el Círculo Rojo, y Lucía Wegeling, han editado un libro que se titula Discursos de odio, una alarma para la vida democrática. Ezequiel Ipar es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, docente de esa universidad y doctor en Filosofía por la Universidad de San Pablo. Es investigador del CONICET y dirige el LEDA UNSAM, Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos, y el GESID-UBA, Grupo de Estudios Críticos sobre Ideologías y Democracia. Y se vino hasta acá para charlar un poquito con nosotros. Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venirte acá a conversar un poco sobre esto que es tan lindo para el fin de año. Pero es tu tema. Antes de ir a un poco alguno de los artículos del libro, tiene muchos artículos el libro, trabajado por distintas personas y agarrando diferentes aristas, ¿cómo viste los primeros pasos de este experimento en términos de cómo lo venías pensando y lo que se empezó a desplegar? Consecuente y coherente, digamos, con la lectura más oscura, digamos, para ponerlo con una contraposición, muy lejos de la fantasía de el devenir pragmático después de la alianza con Macri, etcétera, etcétera. O sea, es un presidente, esto hay que decirlo una y mil veces, tenemos un presidente de extrema derecha que desarrolla una estrategia política intempestiva, de contrarrevolucionaria, radicalizada, digamos, en los primeros 15, 20 días de gobierno, sin ningún límite institucional, sin ningún espacio para reflexionar, para abrir ninguna discusión de cara a la sociedad en su conjunto, no solo a... Y en ese sentido, uno dice, sabíamos del antecedente de Trump, sabíamos del antecedente de Bolsonaro, estábamos yendo a un tipo de proceso político como este, que después no podemos charlar, pero sabemos que están habiendo muchos a nivel global, en un contexto de crisis institucional. Entonces lo que a mí me parece es que lo que tenemos es un gobierno de extrema derecha que aprovecha una situación de fragilidad institucional para hacer un experimento que, si vos querés, es todavía más osado que el de esos otros antecedentes a nivel global que ya conocemos. A ver, es más osado que el Trump 1, probablemente menos osado de lo que está anunciando que va a ser Trump ahora si gana las próximas elecciones. Ustedes trabajan en el libro, y vos trabajás particularmente, y también otros autores, la relación entre crisis y tendencias hacia el surgimiento de estas corrientes políticas y la ideología autoritaria. ¿Cómo es ese vínculo? A ver, primero, ¿qué definimos por crisis? ¿No? ¿A qué nos referís? ¿Qué tipo de crisis y qué relación tiene con esto? Nosotros tenemos venimos de una gran crisis económica financiera inocultable, que es la crisis del 2008. ¿Sí? Y esa crisis... Caída de Lehman Brothers a nivel internacional y una crisis económica y financiera internacional. Para los centennials tal vez vale la referencia. Pero, ¿qué es lo que te trajo esa crisis a nivel global? Entre muchas otras cosas, pérdida de valor económico. Cuando uno lo cuantificaba en esa época, se hablaba de 3, 4 billones de dólares que de repente el sistema había hecho desaparecer. ¿El sistema cuál es? Es el sistema capitalista. El sistema capitalista tiene estas crisis recurrentes, pero esta había sido
esa había sido heavy en términos financieros, y también lo que vos tenías es que ahí estaba entrando en crisis el modo neoliberal de gestionar la economía global. Mercados abiertos, la utopía de multiculturalismo con una economía neoliberal por atrás. Bueno, eso estalla en el 2008. Y vos después tenés como coletazos de eso. Entonces vos crisis, lo que primero tenés que referir es esa gran crisis económica, financiera, ese desorden que nunca se terminó de reencauzar por el lado de la política democrática, llamémosle, o las alternativas político-democráticas, y empezó a crecer, como es, digamos, esperable en esa experiencia de pérdida, ¿no? En la crisis te da la experiencia de que hay algo que perdés en relación a lo que tenías, pero también perdés en relación al horizonte un profundo malestar. Entonces, la clave de cómo aparece el autoritarismo en esta película es qué hacen las propuestas autoritarias con esta experiencia de malestar y de pérdida que trae la crisis. Estas propuestas no significa que la única alternativa para interpretar e intervenir en la crisis sea el autoritarismo. Claro, como una relación mecánica entre crisis y autoritarismo. Evidentemente no queremos ni decir eso, ni nadie podría demostrar eso, pero sí lo que hay que decir es como que tiene una posibilidad objetiva, tiene una oportunidad. ¿Por qué? Porque el autoritarismo lo que ofrece es como un resguardo, un amparo, decir más ideologías que uno creía olvidadas en los anaqueles de la historia, como la de el chivo expiatorio, ¿no? Es decir, estamos en esta crisis por los inmigrantes, estamos en esta crisis por las políticas que se hacen para que los pobres estén arriba de la línea de subsistencia. Sí, de alguna forma como identificar de forma, o sea, lo muestra por lo menos en las narrativas, ¿no? Como un culpable que a vos lo que te brinda es una respuesta bastante segura de que, bueno, ahí está el problema, entonces a por ellos. Exactamente. En algunos casos te ofrece un amparo porque te dice, vos no sos esos. Claro. Este tipo de autoritarismos tienen como un lado de consolidar una identidad. Entonces te dicen, no sé, supongamos, vos sos nativo, no sos un extranjero. Claro. Vos sos, ahora está de moda la gente de bien, no sos lo que se supone que está del lado. Entonces, aunque parezca extraño, el autoritarismo genera comunidad. La comunidad relativamente indefinida de los que por ahora están amparados de este lado, de esta frontera autoritaria que vos estás trazando. Que es decir, bueno, porque lo que está del otro lado de la frontera, vos lo ponés con una semántica del exterminio, hay que erradicarlos, hay que dejar que vengan, o con esto con lo que yo estoy pensando últimamente mucho, que es como la ideología de la crueldad. Hacerlos sufrir para ver si por ese lado nos redimimos y encontramos una salida. A ver, hay que reforzar la idea de que todo esto trabaja con prejuicios, con ideologías en el sentido más banal del concepto, porque nunca da cuenta de las causas reales de la crisis. Ahora, sin dar cuenta de las causas o de todas las causas reales de la crisis, sin embargo, son ideologías que atienden a esta idea, el mundo está en crisis. Claro. El mundo está en un tiempo intempestivo. No estamos en tiempos normales, que es lo que a veces le ofrecen, llamémosle, digamos, los partidos de la política normal dentro del sistema. Los políticos de la política normal dicen, bueno, no es para tanto la crisis. Claro. Estos partidos dicen, no, sí, esta es una crisis importante. Acá hay como un punto de inflexión. Por eso tenemos que adoptar estas medidas excepcionales que nosotros estamos proponiendo. Y por eso también la invitación a que ustedes, los ciudadanos, acepten medidas que en otro momento no hubieran estado dispuestos a aceptar. Están escuchando a Ezequiel Ipar, él es coeditor de un libro que acaba de sacar la Universidad de San Martín, Discursos de odio, una alarma para la vida democrática. Y cuando hablamos de discurso de odio, dos preguntas en una, ¿no? Cuando hablamos de discurso de odio en términos genéricos, de qué estamos hablando y cuál es la especificidad del mileísmo en construcción o de la especificidad argentina dentro de ese recurso que lo utilizaron todas las ultraderechas a nivel internacional, ¿no? Mira, el concepto de discurso de odio es, digamos, complejo, pero al mismo tiempo bastante simple, ¿no? O sea, uno lo entiende semánticamente lo que quiere decir. Es un discurso que tiene una carga
absolutamente extrema de violencia, y a eso alude un poco esta idea del odio, ¿no? Es usar la palabra para volcarla sobre una gramática de la guerra. Y una gramática de la guerra en el sentido de lo que veníamos diciendo antes, de la guerra basada en prejuicios sociales de los más absurdos. Ahora, esos discursos que uno puede decir siempre estuvieron ahí en la sociedad, ¿no? O sea, el discurso xenófobo, el discurso racista, el discurso clasista llevado a todos estos lugares, punitivista. ¿no? Exacto. El discurso de, vamos a terminar con las políticas que favorecen a la diversidad sexual para resolver la crisis económica. Uno puede decir, ¿qué tiene que ver estos dos problemas? Claro. Pero cuando lo ves de este lado, vamos a terminar con las políticas de la diversidad, porque ahí hay, de este lado, el discurso de odio sí es muy eficaz, es muy efectivo, construyendo ese tipo de relación con la alteridad, estigmatizando de esa manera y legitimando esta carga de violencia. Cuando vos me preguntás qué tiene de específico el armado, digamos así, lo que se articula políticamente en torno a Milei, una reflexión y un dato. El primero, empiezo por el dato. A nosotros nos sorprendió, hicimos una encuesta ahora en septiembre del 2023 y nosotros estamos trabajando con un índice de discurso de odio ya desde 2020 y cuando vos lo cruzabas por el voto en la primera vuelta, o sea, en las opciones que estaban en la primera vuelta, era sorprendente porque los que adherían a discurso de odio dentro de los votantes de Milei era un porcentaje, digamos, mucho más elevado que en las otras fuerzas políticas. Nosotros usamos enunciados de discurso de odio enfáticos, ¿sí? Claro. O sea, un racismo extremo, una xenofobia. Y en el caso de los votantes de Milei, vos tenías que cerca del 45% de sus votantes apoyarían o promoverían discursos de odio en el espacio público digital. Para hacerlo simple, casi la mitad. Cuando te pasabas al espacio de Patricia Bullrich, que era una candidata de una derecha dura, eso bajaba el 35%, cuando te pasabas a Massa era el 20%. El 20% del total de sus votantes. ¿Esto qué quiere decir? Creo que alguna vez lo he charlado, le comenté a Fernando, cuando hicimos este estudio en el 2020, te daba que esto en los votantes de la izquierda era prácticamente insignificante. O sea, si con Massa es el 20%, entre los votantes de la izquierda es menos del 10%. O sea que ustedes, oyentes del Círculo Rojo, no son, porque ustedes son bastante odiantes, no son el promedio de los que apoyan a la izquierda. Pero no, sí, me acuerdo. Para nada. Entonces, ¿qué es lo que usted? Porque aparte son estos discursos que hoy están funcionando de esta manera. Lo que vos te está diciendo este dato es que hoy todo lo que funcione espontáneamente y tecnológicamente articulado como discurso de odio en el espacio público digital, el gran beneficiario de eso es de la derecha dura a la extrema derecha. Y diría que esto, si uno revisa estudios internacionales, es bastante generalizable. O sea, no hay propuestas de izquierda que puedan, digamos, seguir hablando a sus audiencias si se dejan colonizar por el discurso de odio. En cambio, las propuestas de extrema derecha se pueden consolidar y bueno, hasta llegar a la presidencia a través de ese tipo de discursividades. Están escuchando a Ezequiel Ipal, él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, viene estudiando mucho y han publicado un libro alrededor de los componentes ideológicos, políticos que conforman el discurso libertariano de quien hoy nos gobierna, y estamos hablando a propósito, como disparador, de un libro que se llama justamente Discursos de Odio. ¿Celeste? Escuché en una entrevista que decías que los discursos de odio cambian los presupuestos en la conversación, sobre todo la conversación pública, ¿no? ¿De dónde sale la legitimidad de ese cambio? O sea, sobre todo de la persona que lo propone, ¿no? Aunque no lo haya inventado. Hay una lingüista, creo que de Estados Unidos, que estudió mucho ese tema, y lo estudió sobre todo para el tema de la comunicación en redes sociales, digamos, que son los presupuestos conversacionales, ¿no? O sea, las cosas que uno da por sentado para sostener cualquier tipo de conversación, inclusive una conversación ácida, friccionada, hasta te diría un insulto, porque para insultar a alguien
para luchar con ese alguien a través de un insulto hay que sostenerlo en algún lugar, ¿no? O sea, vos tenés que decir, bueno, te desprecio por todos estos temas, pero quiero seguir rivalizando con vos, entonces te necesito arriba del ring. Bueno, los discursos de odio no hacen eso. Los discursos de odio se parecen más a te voy a sacar del ring. No te necesito como adversario en esta conversación y voy a desplegar estrategias que presupongan que vos ni siquiera tenés que... No deberías estar en esta conversación, no deberías estar en esta comunicación. Y lo que ellos demuestran es que eso con las redes sociales se potenció mucho. Y hay, no lo voy a traer acá ahora porque aparte no lo recuerdo, pero hay técnicas para hacer eso, es decir, hay técnicas para dejar a determinados grupos sociales afuera de la conversación. Steve Bannon es un experto en esto, digamos, en empezar a cambiar, como decir, no sé, por ejemplo, me acuerdo esto de decir, bueno, voy al caso de Estados Unidos, pero lo podemos después traspolar acá. Sobre determinados temas, los negros y los hispanos, hay que humillarlos de tal manera en el presupuesto de cómo estamos conversando que ni siquiera puedan opinar. Exacto, se animen a participar. Y hay todo un arsenal retórico, hay un arsenal hasta tecnológico también, que, digamos, está corriendo hace unos cuantos años. Nosotros llegamos como en un momento de todo esto. Steve Bannon hizo esto hace 15 años ya. Y me parece que se le prestó poca atención a cómo empezaron a cambiar. A veces se lo percibe como lo que se llama como lo que se vuelve decible, ¿no? Lo que se vuelve decible es un... Corrieron la frontera de lo decible. Claro, pero las reglas de la conversación son distintas, porque de algún modo son más estructurantes, ¿no? O sea, correr lo que se puede decir, el límite de lo que se puede decir, mientras el otro te pueda contestar, no es tan grave como cambiar el presupuesto de toda y cualquier conversación. Y esa es la ambición, si vos querés, el horizonte más fuerte, la expectativa de máxima de las extremas derechas. Inclusive cuando pasen, haber cambiado las formas en que se conversa en el espacio público. Están escuchando a Ezequiel Ipar, estamos conversando sobre, bueno, los discursos básicamente que forman parte de la narrativa de la derecha y de quien hoy nos gobierna. Voy a contar una infidencia. En el evento de siglo XXI de fin de año, conversábamos hace un rato largo, estuvimos conversando con Ezequiel, y una de las dudas que tenía tanto él, que él me comentaba y que yo decía que teníamos la misma, era la capacidad que tenía de este gobierno de... ante la debilidad institucional, hablando ya en términos políticos, que tiene en términos de gobernaciones, en términos de diputados y legisladores y senadores en el Congreso, etcétera, la capacidad de poner activa una masa social al margen del activismo digital y si lo podías movilizar o no. ¿Cómo viste en ese sentido la asunción y cómo lo ves evolucionar a esa base social con un gobierno que empieza a andar y que, bueno, empieza a desplegar consecuencias también, ¿no? Uno diría que el acto de asunción se quedó a mitad de camino, ¿no? O sea, ni fue la convocatoria de masas que tal vez ellos esperaban, pero tampoco fue la asunción de Macri. Qué lástima el día tan feo. Exacto, ¿no? O sea, evidentemente, más allá de la performance que hizo de dar su discurso de cara a esos seguidores que estaban ahí. A ver, sigo con la idea de que todavía es una incógnita, pero prestémosle atención a los antecedentes de estos partidos, sobre todo en este lado del Atlántico, o sea, de este lado americano de la cosa, que es donde las cosas se... Yo creo que por un lado es un recurso que siempre pueden jugar a activarlo. De hecho, ahora él está como amenazando con que si no le aprueban el DNU y las leyes, el cambio de la Constitución a través de una única ley, que él va a ir por un plebiscito que me imagino que tiene que ir acompañado de algún tipo de movilización, ¿no? Como que él debe tener por lo menos esa expectativa de que puede sacar un conjunto de personas a la calle para presionar a las otras instituciones que las va a denunciar. A ver, después uno dice, ¿hasta dónde llegará la respuesta cuando hace esto? Muy probablemente en un contexto de deterioro de las condiciones de vida de la población, etc. Que ese sí vos lo podrías imputar como una diferencia de Trump y Bolsonaro, que les tocó
como gestionar esta radicalización por derecha del gobierno en una economía un poco más estable, con problemas, porque las dos economías tenían problemas en ese momento, pero más estable. Nada que ver, claro. Pero eso sigue siendo una incógnita, cómo se va a reaccionar en ese contexto de deterioro, porque por supuesto él lo que va a decir es todo este deterioro que ustedes están viviendo es lo que explica mi posición ideológica de ir por todo y de convocarlos a ustedes a esta especie de guerra horizontal, esta guerra de si ven a alguien de la casta, salvo a nosotros, ¿no? Porque si ven a alguien de la casta que no seamos nosotros, empezará una cosa de hostigamiento, una cosa de persecución, que por otro lado ya la han insinuado en términos institucionales con el... Lo otro que yo señalaría es en los dos proyectos, el DNU y el proyecto de ley, digo, si vos lo lees políticamente y para responder a esta pregunta de si él está buscando algún tipo de movilización, si vos lo lees políticamente, me parece que esos dos proyectos, digamos, legales, que tienen la pretensión de volverse ley, tienen algo de ir en contra de un modo del mundo del trabajo, un modo del mundo de la cultura, un mundo, ¿no? Que sería el trabajo formal, sindicalizado, bla, 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 la cultura establecida, bla, bla, bla. Entonces, indirectamente él todavía está apelando a eso que él cree que son sus bases, y ahí sí hay un gran tema para discutir, que sería, bueno, el mundo del trabajo precarizado, el mundo del trabajo informal, pero tal vez con buena remuneración o que tiene vínculos con la economía global. O con el comercio internacional de cosas, etcétera, etcétera. Entonces, no deja de haber una polarización ahí que puede implicar un tipo de llamamiento, un tipo de movilización social. A mí me parece que esa es como una gran deuda, porque los discursos de odio también son síntomas de problemas estructurales. Hay un problema estructural que se filtra en estos síntomas, que es el de la informalidad, la precarización, la construcción duradera de un precariado, digamos. Muchas posiciones políticas les costó construir discurso para ese precariado, y hasta si vos ves todos proyectos legales, un poco lo que dicen es: a vos no te vamos a quitar nada porque vos no tenés derecho a huelga, vos ya no tenés nada. Exacto. A mí eso me preocupa, y lo digo también en el sentido activo de hay que prestarle atención a desarrollar antídotos frente a ese tipo de posible movilización cuando uno convoque a las marchas, llamémoslas, defensivas, como la de la CGT, por ejemplo, de hablarle a los que también le está hablando ese proyecto de ley. Claro. Ya desde, lo conversábamos la otra vez con Pablo Semán, que estuvo por acá, que ya el tacherismo ya utilizaba mucho ese recurso de desestructuración del mundo del trabajo, también de los que se habían quedado afuera, para decir que eran corporativos, sobre todo los mineros a los cuales se enfrentó. Ahora, vos te escuché decir también, no sé si en el evento que organizó el Diploy, tuvimos para las elecciones, o cuando conversamos en aquel momento, que, y era uno de los pocos que de quienes están pensando este problema de cómo se constituyen, que decían, ojo, que del otro esta acción puede generar reacción. Bueno, vimos reacción un poquito. ¿Cómo viste en ese sentido esto? A mí me decían, bueno, está bien los cacerolazos, el pueblo kirchnerista y un poco el pueblo de la izquierda, y sí, estuvimos en los cacerolazos y nos encontrábamos ahí, perfecto, sí. Pero una cosa es que eso esté activo, otra cosa es que eso que esté desmoralizado en su casa, y ahora con esta mega ley es como que, bueno, desde los que trabajan en el ámbito de la cultura por el tema de los libros, hasta el movimiento de las mujeres, de eso va a hablar Celeste en un ratito, se están poniendo en movimiento. ¿Cómo viste esto del otro lado, lo que se movió, no? A mí me parece clave. De vuelta, perdón que insista como con el antecedente histórico, pero si ustedes se acuerdan, cuando asumió Trump, prácticamente a la semana o dentro de la primera semana hubo una gran movilización de mujeres y de científicos, porque, digamos, sabían la que se les venía, y vos fíjate qué bien anticiparon la que se les venía, que con el cambio de la Corte Suprema que hizo Trump en Estados Unidos, terminaron tirando un derecho que tenían hace 50 años las mujeres en Estados Unidos, como el derecho al aborto. Entonces la vieron, ¿no? En esto, la vieron venir y salieron a tiempo, digamos, y salieron rápido, y salieron de una manera, digamos, que era más que defensiva. A mí, frente a este tipo de movimientos, lo que me parece clave es salir
con la posición defensiva, porque te dicen que te van a arrasar, que te van a exterminar, que te van a quitar derechos, y tu primera respuesta es defensiva. Y en general, en esa reacción defensiva se va creando algo. Y ahí pasa algo. Por eso es muy importante. Yo no entiendo o los que descalifican, o los que era lo que charlábamos un poco ahí en ese panel, los que dejan de prestarle atención a lo que pasa del otro lado cuando vos tenés políticas tan autoritarias del lado de una fuerza política que llega al gobierno, ¿no? Porque lo que pasa del otro lado, del lado de las víctimas, que es verdad que son muy plurales, porque esta política basada en prejuicios sociales es muy arbitraria, genera víctimas de un modo muy difuso, digamos, muy complejo por lo menos. Pero es interesante lo que pasa del otro lado y ahí hay que seguir escuchando, construyendo discurso, potenciando, diciendo está bien salir a protestar si leíste el 10% del DNU, porque es gravísimo eso que vos ya leíste y porque hay algo de, digamos, los grupos vulnerables tienen como una sensibilidad para la alerta frente a lo que se erige como una determinada forma del poder. Y cuando esa sensibilidad para la alerta se activa, me parece que, digamos, de una perspectiva de izquierda lo único que hay que hacer es acompañarla, escucharla y ver cómo se la puede potenciar, ¿no? O sea, estos gobiernos, sabemos, no tienen, digamos, aclarémoslo, el caso argentino me parece que ya quedó claro, no tienen una salida pragmática para gobernar conflictos, etcétera. Entonces, del otro lado aparece como el temor, el espanto, pero una primera reacción. Es muy importante que a esa primera reacción, esa primera alerta, frente al lado más violento de estos gobiernos, se le pueda ir agregando discurso y alternativa. Y eso es lo que decíamos, ¿no? Es importante ir preparando esa alternativa porque va a crecer la escucha para... Claro. Y ni hablar. Ahora, con 2 meses de inflación al 15-20% y aumento de tarifas en enero-febrero, digo, para agarrar lo económico solamente y no las otras cosas, seguramente será mayor. Y bueno, veremos qué pasa el 24 con el paro. Conversábamos un rato, se nos pasó rapidísimo con Ezequiel Ipar. Él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, docente en esa universidad y doctor en Filosofía por la Universidad de San Pablo. Lindo San Pablo, ¿tuviste mucho tiempo allá? Casi 6 años, sí. Me encanta lindo. Políticamente, bueno. Aparte, Brasil es muy político, no sé, está lleno de cosas. Es investigador del CONICET y dirige el LEDA, UNSAN, Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos, y el GESID de la UBA, Grupo de Estudios Críticos sobre Ideologías y Democracia. Sus principales áreas de investigación son la teoría crítica de la sociedad de la Escuela de Frankfurt, la sociología de la democracia y la crítica de las ideologías. Hablábamos a propósito del libro, consíganlo si pueden, Discurso de odio, una alarma para la vida democrática. Ezequiel, gracias. Muchas gracias. Un gusto. Seguimos hasta las 12.